Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles en este sábado. Gracias por estar aquí en Juan María Naveja Comunicación en Facebook. Bueno, pues todo parece indicar que por lo menos 417,000 mexicanos perdieron la vida durante el primer año de la pandemia. Esto es el subregistro que se está presentando. Sí, ya sabemos que la Secretaría de Salud da informes todos los días con respecto al número de contagiados, al número de muertos, pero no son los números formales. Son números que ellos van calculando, a pesar de que, por ejemplo, el INEGI ya dio números más elevados y que, bueno, pues finalmente se llegó a la cifra de más de 200,000 muertos. Ya para qué les recuerdo aquello de llegar a 60,000 sería catastrófico, dicho por el famoso doctor Muerte, el inefable Hugo López Gatell. Pero pues este es el tema que hoy nos tiene que llamar la atención, que nos debería ocupar a todo el país. Me parece que no existe un asunto más relevante, más importante que el relacionado con la lucha, el combate contra la pandemia y, en segundo término, la vacunación. Porque seguimos instalados en la problemática de que se sigan registrando un número de contagiados y aumentando el número de muertos. En el curso de esta semana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al dar su primera rueda de prensa como presidente, señalaba que para él había dos temas que eran los más importantes. Uno, la pandemia y dos, la migración. Y después vendrían otros tantos temas. En México no es así. Para Andrés Manuel López Obrador lo más importante son los votos. Para López Obrador lo más importante es la elección del 6 de junio. Todo parece indicar que el hecho de haber llegado a la presidencia de la República no llenó sus expectativas. Todo parece indicar que no es realmente lo que él quería, porque todos los días vemos a un presidente ofendiendo, atacando, enojado, desesperado, buscando culpas en el pasado, un presidente que está en otros temas menos en los que son verdaderamente urgentes. Y yo les reitero, en este momento, ¿qué es lo más importante? Bueno, pues cuidar la vida de los mexicanos. De acuerdo a los reportes que se están presentando hasta este momento, se habla ya, miren, de 417,002 personas. Esto es lo que se está haciendo un cálculo. La Secretaría de Salud lo publicó en la actualización de la estadística de exceso de muertes al 13 de febrero. Y lo estoy leyendo del Twitter del ingeniero Alejandro Cano, quien está señalando que el total de muertes en exceso, 417,002 mexicanos son los que han muerto en el registro de la propia Secretaría de Salud. Entonces, en términos poblacionales, a la fecha del corte 13 de febrero, México tuvo la mayor mortalidad en exceso del planeta, ¿eh? Del planeta, no superado por ninguna otra nación. Así es como se encuentra esta gráfica en la cual México encabeza en todo el país este indicador que lamentablemente nos está exhibiendo ante todo el mundo. Entre países con una proporción de adultos mayores similar, la mortalidad en exceso en México solo es comparable a la de Perú y la de Bolivia. Entonces, todo esto es para subrayar que no son 200,000 defunciones, con cifras oficiales. Al día de hoy son al menos 444,093 las que se han registrado en México. Y quieren datos todavía más preocupantes, bueno, pues así como les estoy leyendo la información del ingeniero Cano, en el portal Animal Político se informa de que 6 de cada 10 víctimas mortales de COVID en México son personas pobres, sin protección social, con empleos mal pagados o no remunerados o bien sin trabajo. A un año de declarada la pandemia por el nuevo coronavirus, estadísticas oficiales comprueban que la desigualdad económica, la precariedad de más de la mitad de la población y la limitada estrategia del gobierno mexicano para proteger el empleo y el ingreso familiar han sido la fórmula perfecta para que la mayoría de muertes por COVID se registre en el grupo de personas pobres y pobres extremos. Esta es la realidad que está rondando al país. El COVID ha matado
más personas pobres, los más afectados tenían baja escolaridad y empleos mal pagados. Esta es la realidad que estamos viviendo con el COVID y vuelvo a la pregunta que les estaba formulando. ¿Hay un asunto más importante que la lucha contra el coronavirus? ¿Hay un asunto más relevante que cuidar la vida de los ciudadanos, la salud de los ciudadanos? Y aquí estamos hablando de coronavirus, no estamos hablando de los niños con cáncer, de las personas infectadas por VIH, de las personas que tienen problemas renales, los que tienen problemas hereditarios de otra índole. No, estamos hablando únicamente de la pandemia y las implicaciones que se están presentando. Vuelvo a la pregunta, ¿hay otro asunto más relevante? Pues para el presidente sí. Para el presidente es más importante andar cachando votos, por eso organizó una reunión con los gobernadores en la cual, lejos de acordar con los propios mandatarios estatales estrategias conjuntas para tratar de contener esta situación que se estaba presentando en todo el país, él quería firmar un acuerdo para el respeto democrático, que es un asunto importante, sí, pero es un asunto que le compete al Instituto Nacional Electoral, que por cierto ni siquiera estuvo convocado en esa reunión en la cual el presidente de la República tuvo a los gobernadores de todos los estados. Les pregunto, ¿no hubiera sido ese un momento adecuado para hablar con ellos y preguntarles cuáles son sus estrategias con miras a la Semana Santa? ¿Cómo van a enfrentar en sus estados la protección de las vidas? ¿Cómo evitar más contagios? Pues no, porque ni siquiera hablaron los gobernadores, el único que habló fue Andrés Manuel López Obrador. Bajo estas circunstancias nos estamos aproximando a una situación, nada de tercera ola, porque en México no hemos salido de la primera, no ha habido un descanso para los médicos, no ha habido un descanso para los cuerpos sanitarios que se han dedicado a salvar vidas o a tratar de evitar las muertes que se han registrado. No han tenido un descanso, como ha ocurrido en otros países, en donde han tenido una ola, luego viene una especie de descanso, un receso, y en el cual pueden retomar fuerzas los médicos y los asistentes de los equipos sanitarios. Bajo estas circunstancias, en México no ha sido así. Tuvimos 2 meses para prepararnos, no ocurrió, y después, a partir de entonces, hemos tenido hasta 2.000 muertos en 24 horas, 200, 500 y así sucesivamente durante todo el año. Esto nos lleva a simplemente decir, tenemos un gobierno irresponsable, tenemos un presidente que quiere pelearse con asuntos que nos están inhibiendo la inversión, con eso de la ley de energía, ahora que quiere expropiar áreas de la industria petrolera, en todo quiere estar, menos en lo que sería el tema fundamental en este momento, que es la vida de los mexicanos. Qué triste, qué lamentable que nos vayamos encaminando ya al 500.000 de personas muertas a lo largo del último año, más allá del promedio normal de muertos, porque aquí sí hay que precisarlo, quizás no todos murieron de COVID, la gran mayoría sí, pero algunos murieron por otros males, pero ya contaminados por el coronavirus. Esta es la realidad a la cual nos estamos enfrentando. Y miren, por si fuera poco, el día de ayer se presentó el mapa en el cual ya aparecen varios estados con el semáforo verde. Es una imprudencia, aún y cuando ya estuvieran en esa categoría, es absurdo que algunos gobiernos estatales dieran ese paso al semáforo verde cuando estamos llegando a la Semana Santa y que se cae completamente, se relaja completamente el cuidado, los elementos indispensables para no contagiarse. Total, que si tenemos un repunte en el número de casos, ya sabremos que las autoridades, tanto la federal como las estatales, no tuvieron la prudencia de tratar de frenar las condiciones que se van a presentar seguramente con el tema de la pandemia que está azotando todo el país. Los dejo con esta serie de reflexiones, me parece que es muy importante porque, insistiría, no hay otro asunto más relevante que este. Si el presidente del país más poderoso del mundo establece que la lucha contra el COVID-19 es su prioridad y que logra en 68 días vacunar
a 100 millones de personas y se propone llegar a 200 millones para sus primeros 100 días, pues nos está indicando que así es como deben de actuar los mandatarios responsables. Lo que estuvimos viendo a lo largo de la semana con la canciller de Alemania, que también estuvo mandando mensajes muy claros a su población, primero conteniéndolos, después ofreciéndoles una disculpa y cediendo un poco para que pudieran tomar los días previos a la Pascua con una mayor tranquilidad, pero con responsabilidad. Y todo esto lamentablemente nos está exhibiendo. Por eso México es el país con la más alta letalidad en el mundo. México es el país con el mayor número de personal médico que ha muerto a lo largo de esta pandemia, México en el tercer lugar del mayor número de muertos, y eso que vamos a ver con todo esto que se está descubriendo, quizás nos llevemos una sorpresa y que estemos entre el primero y segundo lugar en el mayor número de muertos. A mí me parece que tendríamos que tener una mayor precaución, un mayor cuidado y que el gobierno estuviera volcado en tratar de tener suficientes vacunas, en tener la atención necesaria para tratar de llegar a una actividad normal y que no está sucediendo. Ya hablaremos también del problema de la pobreza. Lo que le señalaba que ha publicado Animal Político simplemente nos exhibe que los más pobres, 6 de cada 10 víctimas mortales de COVID en México son personas pobres sin protección social, con empleos mal pagados o no remunerados o bien sin trabajo y que son los más afectados. Tanto habló López Obrador que lo que más le preocupaban los pobres, pues está exhibiendo, que los quiere tanto que está aumentando el número de pobres en nuestro país. Piénselo y mi petición, mi súplica es cuídese. Si usted se cuida, cuida a los demás, cuida a sí mismo y cuida a su familia. Y las recomendaciones son tan simples, son tan sencillas como el uso correcto de la mascarilla, la higiene de lavarse las manos constantemente o el uso de gel antibacterial y la distancia física, no caer en los tumultos que ya hemos visto en los aeropuertos. Una gran cantidad de personas que si vas a salir a tratar de tomar un descanso, pues no lleves también un grave riesgo. Los saludo, me dará mucho gusto invitarlos como de costumbre para que estemos en la cita de lunes a viernes, 8:30 de la noche, tiempo del centro de México, aquí en Juan María Naveja Comunicación a través de Facebook, para continuar con esta serie de análisis, esta serie de temas. Por lo pronto, muchísimas gracias por su atención.